Muévete, ve. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al espacio de televisión del Colegio de San Luis. Soy su servidora Lidia Huache y estaremos platicando el día de hoy de una reciente presentación editorial que se llevó a cabo y que, bueno, pues tenemos la fortuna de contar con los protagonistas de esta presentación editorial, porque nos acompañan no solo quienes estuvieron coordinando este nuevo libro, sino además los comentaristas. Y bueno, pues les doy la más cordial bienvenida. El libro se llama Mediaciones de la Naturaleza y Sociedad en el Riesgo Desastre. Y saludo y presento a nuestros invitados de hoy. Nos acompaña la doctora Nacheli Ruiz Rivera. Ella es investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM. Doctora, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Bienvenida a este espacio. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio para conversar de este muy interesante libro. Gracias. Gracias. También nos acompaña el doctor Jesús Manuel Macías. Él fue coordinador de esta obra y él es académico en el CIESAS. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos, Jesús Manuel. Muchas gracias, Lidia. Muchas gracias por la invitación para presentar este libro importante. Muchas gracias. Gracias. Y está también con nosotros el doctor Roberto Barrios. Él es investigador de la Universidad de Nueva Orleans y comentarista durante la presentación editorial. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenos días, es un gusto estar con ustedes. Y el doctor Jorge Morán, autor también del libro y que, bueno, ustedes saben, ya es viejo conocido nuestro, nos ha acompañado en algunos programas aquí en el Colegio de San Luis, investigador del programa Agua y Sociedad. Doctor Jorge Morán, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a ti, Lidia. Buenas tardes a todos. Bueno, comenzamos contigo, doctor Jorge Morán. Cuéntanos sobre este libro, Mediaciones de la Naturaleza y Sociedad en el Riesgo Desastre. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué surge un libro en torno a este tema precisamente? Bueno, es un libro que vas a encontrar diferentes visiones disciplinares sobre el proceso riesgo-desastre y por lo tanto hay diferentes enfoques teóricos y metodológicos. Todos ellos coinciden en dos aspectos. Uno, que el riesgo-desastre es un proceso socialmente construido y que en el centro está la vulnerabilidad social. Eso es como la parte central y en donde reiterar los que estamos aquí presentes y los que están presentes en el libro coincidimos todo el tiempo en que los desastres no son naturales. Lo último que tienen los desastres es que son naturales. Si bien están vinculados con procesos de la naturaleza, no se le puede adjudicar a la naturaleza la responsabilidad sobre lo que nosotros como seres humanos hacemos en el territorio. Gracias. Doctor Jesús Manuel Macías, tú también estuviste muy de cerca siguiendo la elaboración de este nuevo libro. ¿Qué aportaciones dirías que son las más importantes o las novedades de una publicación de este tipo? Mira, primero que nada quisiera decir una cosa muy importante. Este libro fue iniciativa de mis colegas jóvenes investigadores que tienen muchos años trabajando el tema y que produjeron esa idea de hacer un libro que reuniera una diversidad de aproximaciones a diferentes problemas, tanto del riesgo como de condiciones de desastre ya generados, ¿no? Y entonces involucra también aspectos de amenazas naturales, pero también aspectos de cómo el hombre, la sociedad, ciertos grupos generan destrucciones al ámbito natural, como es el caso de la minería, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que refleja y que creo que es muy importante para quienes están interesados en el tema es que nosotros, los seres humanos,
vivimos en la naturaleza, somos naturaleza, nos afectamos por la naturaleza, afectamos la naturaleza y vivimos las consecuencias que las podemos controlar, ¿no? Hasta cierto punto. Cada vez que avanzan los grupos sociales en términos del desarrollo tecnológico y científico, es factible tener control sobre las consecuencias, pero de esto depende mucho la organización de la sociedad, de los gobiernos, etc. Bueno, todo esto en conjunto es lo que reflejan las diferentes contribuciones que a mí me parecen realmente muy importantes y por eso yo obviamente aquí aprovecho para invitar a los potenciales lectores a que accedan al libro, ¿no? Coeditado por el Colegio de San Luis y el CISAS, desde luego. Gracias, Lidia. Gracias, doctor Jesús Manuel Macías. Nacheli Ruiz Rivera, desde la UNAM, desde el Instituto de Geografía, ¿cómo observan una obra de este tipo, Mediaciones de la Naturaleza y Sociedad en el Riesgo Desastre? Pues muchísimas gracias por la oportunidad de comentar este libro. La verdad es que, como ya mencionaron, algo que es muy sugerente de la aproximación de la obra es precisamente esta combinación de visiones, porque sí vemos mucho cuestiones de antropología, por supuesto, y muchas técnicas muy bien aplicadas con mucha rigurosidad en los estudios de caso, de técnicas cualitativas y de etnografía, pero también vemos mucha geografía detrás, vemos mucho el territorio, es una de las características transversales del libro. Y algo que creo que hay que destacar es que no deja lugar a duda a los lectores el libro. Desde la página 1 nos habla justamente de la relación entre el territorio y cómo el proceso riesgo-desastre va agudizándose precisamente por nuestra relación con diferentes manifestaciones del sistema capitalista. Y creo que eso está en la página 1 y creo que es un gancho perfecto para que los lectores vean cuál es el enfoque del libro, cuál es la hipótesis. Hay una hipótesis de trabajo que está transversal a cada uno de los textos y eso me parece que, digamos, pone un muy buen sabor de boca en el lector. Te dan ganas de seguir los diferentes ejemplos de cómo esa mediación entre sociedad y territorio realmente acaba manifestándose en desastres como procesos. Y otra cosa con la que yo quisiera, digamos, tener esta primera intervención, que también es muy manifiesta a lo largo de todo el texto y que espero que ayude a los lectores pues a quedarse con la espinita de leerlo a la brevedad posible, es que además pone mucho relieve justamente en las instituciones, ¿no? Las instituciones y la política como un proceso que que se ve en el territorio y que además genera estas expresiones de largo alcance que nos sacan de la idea del desastre como una cosa que pasa en un momento dado, con una crisis, con una emergencia, ¿no? Y nos da justamente esta idea muy clara del desastre como un proceso en el tiempo y en el espacio. Y me parece que cada uno de los ejemplos contribuye a su manera a abonar esta hipótesis y a ponernos justo los puntos sobre las IES, sobre lo que tenemos que estar pensando actualmente en materia de desastres en México. Gracias. Doctor Roberto Barrios, quien se desempeña en la Universidad de Nueva Orleans y que todavía escuchamos Nueva Orleans y nos acordamos de Katrina y de lo vulnerables que nos han dicho que son sus habitantes, ¿no? Y de todas estas consecuencias del desastre por este tipo de fenómenos. Cuéntanos, ¿cómo observas esta obra justo desde esta perspectiva que tú abordas, que tiene que ver con la antropología, la sociología? Desde Estados Unidos quizás se ve diferente lo que ocurre acá en América Latina. ¿Cómo lo observan? Sí, no, y bueno, creo que Nacheli la doctora Nacheli Ruiz nos dio una gran reseña del libro, ¿no? Y no creo que puedo agregar mucho más, pero sí quiero notar que las perspectivas que surgen de América Latina, especialmente de la Academia Mexicana, son de suma importancia. Especialmente este reconocimiento del rol de la sociedad, del ser humano, en cómo se engendra un desastre, ¿no? Que un desastre es algo que tiene
magnitud. En inglés, discúlpenme porque ya hablo más que todo inglés que español, yo siempre digo que un desastre tiene forma y magnitud, y esa forma y magnitud se dan llevado a las acciones del ser humano, las políticas de desarrollo que en sí aumentan la agencia del mundo material o del mundo natural, ¿no? En la manera que impacta a una sociedad, un evento catastrófico que en sí ha sido engendrado, como mencionaba Nacheli, a través del tiempo y el espacio, que el desastre no es un evento, que es un proceso. Y esa perspectiva sobre desastres surge de colaboraciones entre académicos latinoamericanos de México, de Colombia, y también académicos europeos. Y Estados Unidos muchas veces se le da prioridad intelectual cuando en sí esa aproximación a los desastres es algo que surge de esas colaboraciones entre América Latina y academias de otras partes del mundo. Entonces, y en Estados Unidos a veces se le da crédito a ciertos antropólogos norteamericanos por avances en la teoría de la vulnerabilidad, cuando en sí es mucho el conocimiento que surge de América Latina que después se traduce al inglés y se le da poco crédito a los académicos norteamericanos, ¿no? Entonces creo que es de gran importancia para el público norteamericano reconocer los avances, la importancia de la Academia Mexicana y también darle prioridad y darle su espacio como un poder intelectual global, ¿no? En los aportes que se hace. Definitivamente creo que este libro, añadiendo a lo que comentó Nacheli, lo que me encanta de él es que también no solo enfoca solo en México, tiene casos de estudio de Brasil, de Sudamérica, tiene un aspecto comparativo, demostrando que no son únicos, que se puede generalizar también esa teoría sobre teoría social acerca del desastre, que creo que es de gran importancia. Y añadiendo eso, sabemos muy bien, dando gracias a los avances de redes académicas como la Red para los Estudios de Desastre Latinoamericana, del cual Jesús Manuel Macías es uno de los integrantes originales, ¿no? que hizo todos los avances. Esos avances ya los hemos conocido por mucho tiempo. El reto es que, a pesar del conocimiento y los avances que hemos tenido en reconocer cómo se engendra un desastre y el rol de la sociedad en el desastre, los desastres continúan ocurriendo y en sí las condiciones están empeorando a un nivel global. Entonces nos lleva a la pregunta, ¿por qué a pesar de todo ese conocimiento académico aún estamos enfrentando este problema? Y creo que parte del problema es que aunque ese conocimiento ya es común entre los desastrólogos, como nos llamamos, no es necesariamente compartido por líderes políticos, no es necesariamente compartido por el público en general. Entonces, eso para mí resalta la importancia de volúmenes como este para popularizar esta perspectiva en desastres. Vamos a ir a una pausa y vamos a ir platicando con nuestros invitados sobre este tema, mediaciones de la naturaleza y sociedad en el riesgo de desastre, cuál es el papel de la sociedad civil, qué impacto tienen ciertas políticas públicas, en fin, que esto, como nos decían nuestros invitados, bueno, pues se repite a lo largo de América Latina y los ejemplos que se incluyen en este libro. Seguiremos platicando de esto y más. Les recuerdo que este programa se estrena los martes a través de 9TV y mañana miércoles ya está disponible en el canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Continuamos. El libro Mediaciones de la naturaleza y sociedad en el riesgo desastre es un ejemplar que muestra diferentes visiones sobre el proceso riesgo-desastre, donde en el centro se encuentra la vulnerabilidad social. El doctor Jorge Morán, investigador del Colegio de San Luis, es coordinador de esta publicación, junto con Beatriz Adriana Méndez y Jesús Manuel Macías. Nos muestra que los desastres no son naturales. Si bien están vinculados con la naturaleza, la responsabilidad recae en la sociedad y se agudiza por relaciones con diferentes manifestaciones del sistema capitalista. Contiene casos de estudios de Brasil, Sudamérica, México, entre otros, y se cuestiona por qué, a pesar del conocimiento académico que se tiene de este tema, se siguen generando destrucciones en el medio ambiente. El libro visibiliza que es necesario tener un control conforme la sociedad va avanzando. Puedes consultar esta presentación editorial en nuestra página de Facebook y YouTube. Se llevará a cabo el 14 de septiembre.
de regreso y vamos a ir platicando sobre este nuevo libro que recientemente se ha presentado, Mediaciones de la Naturaleza y Sociedad en el Riesgo Desastre. Un libro que han coeditado el CIESAS, este Centro Público también de Investigación, y el Colegio de San Luis. Doctora Nacheli, cuéntanos cuál crees que es la importancia de esta perspectiva de incluir en un libro como este también estos mapas y esta visión desde la geografía. ¿Cuál sería, digamos, ahí la principal aportación que encontrarías? Bueno, algo importante señalar es que también la geografía es una ciencia muy diversa, ¿no? Y tenemos muchas maneras de acercarnos desde la geografía a un libro y a un tema de este tipo. En el libro hay muchas manifestaciones geográficas, pero algunas son, por ejemplo, de geografía histórico-cultural. Hay un texto maravilloso de registros históricos de desastres en la península de Baja California, donde claramente, a pesar de que pareciera ser que es una cosa como más de historia, ¿no? Evidentemente la autora lo trabajó de una forma magistral a partir también de un conocimiento del territorio y de una adaptación de los grupos humanos al territorio. Entonces, por ejemplo, tenemos esa visión, ¿no? que puede considerarse geografía histórica. Y por otro lado, también tenemos uno de los primeros capítulos de Ignacio Rodríguez, donde nos habla justamente del volcán de Colima, pero tiene una aproximación muy interesante porque en realidad habla de las instituciones que generan el conocimiento sobre el volcán de Colima y el papel que tienen digamos, en la definición de los eventos de amenaza y luego en el proceso, digamos, de gestión, ¿no? Y allí yo casi podría decir que esto es un texto de geografía política. Y una de las cosas, digamos, que fue interesante de acercarse a este primer texto, por ejemplo, es que habla de los comités científicos asesores del Sistema Nacional de Protección Civil, mismo al cual yo pertenezco, ¿no? Entonces hay una especie de espejo muy interesante, porque necesariamente nosotros que estamos en el Comité Científico de Ciencias Sociales tenemos que tener una visión crítica de la política pública y de nuestro papel allí, pero por supuesto que nos da una nueva visión de la relevancia que tenemos nosotros en la definición de ciertas cosas clave, como por ejemplo la definición de zonas de alto riesgo, pongo en comillas, yo no estoy de acuerdo con esa definición, pero es uno de los debates que se presentan en el texto, y me parece que en ese sentido también en el texto vemos muchas geografías, ¿no? Muchas visiones disciplinarias y sin duda pues es algo de lo que alienta a leer el texto, pero lo que sí te puedo decir es que el territorio es una línea omnipresente y eso me parece que es lo que lo hace muy valioso también para dialogar entre las disciplinas sociales en torno a un problema de este tipo. Gracias, doctora Nacheli. Jesús Manuel Macías, cuéntanos de la importancia de vincularse este tipo de aportaciones que se encuentran en el libro con la mirada científica que se requiere, con el rigor académico y la necesaria vinculación con las instancias gubernamentales, con el Estado mexicano, digamos, en general, sobre todo quienes tienen esta posibilidad de tomar decisiones, de hacer políticas públicas o de corregir esas políticas públicas. ¿Cómo dar ese paso y que en ese sentido este libro pues también sería un vínculo importante? Claro, mira, ya comentó algo sobre esto mi colega Jorge Damián. Lamentablemente no hay demasiada cercanía entre, como él mencionó, los que toman decisiones y los que producen conocimiento en la academia. Estamos haciendo esfuerzos porque esto sea más fluido y que haya una mayor cercanía. Por eso a mí me parece muy importante destacar el papel de nuestros centros públicos que se unen para editar este libro. Me estoy refiriendo al Colegio de San Luis, desde luego, y al CIESAS, al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, que tenemos en nuestro seno, de cada centro, desarrollos ya muy importantes de producción de conocimiento y de publicaciones. Esta es una muy afortunada colaboración que lo refleja, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que también
hay aportaciones no solamente desde el esfuerzo, digamos, de la investigación propia, sino también esta capacidad de conjuntar esfuerzos para difundir el conocimiento en muchas otras esferas. Los autores de los capítulos, los colegas que producen y que tienen ahí contribuciones muy importantes que ya han comentado mis colegas que me han antecedido y que están ahorita participando aquí con nosotros en sus comentarios, lo ilustran muy bien. Hay aportaciones que son muy importantes y que van desde el conocimiento, digamos, propio de ciertos aspectos fenoménicos como amenazas, pero que también van dando elementos, no solamente para los que toman decisiones, que los puedan utilizar para normar, digamos, políticas públicas, etcétera, etcétera, sino también para el público en general, ¿no? Es el libro, los capítulos tienen ciertas condiciones de elaboración que igual van para los expertos, igual son inteligibles para quienes no son expertos, ¿no? Entonces, esa es una de las aportaciones que me parece muy importante. Y yo sí quiero subrayar, terminando el comentario, en este momento, señalando que es fundamental reconocer a ustedes, al Colegio de San Luis de manera particular, esta política de difusión que tiene de los libros, que produce y que realiza en coedición para que tengan un mayor alcance. Yo los felicito y con esto termino mi comentario. Muchísimas gracias. Doctor Jorge Morán, explícanos un poquito sobre la dificultad de compilar, de coordinar esta obra y más bien no dificultad, sino más bien yo diría la riqueza de incorporar las diferentes miradas de científicos sociales, porque no creo que haya sido una labor fácil. ¿Y qué necesitamos de contexto para entender una obra de este tipo para que logre trascender, impactar y llegar a incidir en otros espacios? Mira, creo que hay como dificultades y facilidades, ¿no? La facilidad es que, de alguna manera, Jesús Manuel es muy modesto. Yo lo que te puedo decir es que prácticamente la mayoría de los autores somos resultados de la escuela que él genera, ¿no? Yo sí lo diré y lo sigo diciendo, Ciesas y Jesús Manuel son referentes y son punta de lanza en este tema. Sin él y sin Ciesas y sin lo que se ha generado en estos espacios, no podríamos entender muchas cosas. Y yo en ese sentido creo que esa es la facilidad que tiene, porque, digo, buena parte de los autores, si no son sus alumnos o fueron sus alumnos directamente, hemos coexistido en espacios de discusión y de análisis, y todos conocen a Jesús Manuel en términos de que lo han leído. Y cuando tú lees a Jesús Manuel, entiendes a los desastres, ¿no? Ese para mí, ese es un punto que creo que es lo fácil de este proceso. Lo difícil, ahí también voy a exaltar otra vez a Jesús Manuel, es cómo respetas las posiciones de cada autor. Y eso él nos lo ha enseñado. Literalmente él y yo hemos tenido diferencias en la forma de ver los procesos, pero es muy respetuoso. Él sabe decir, bueno, entiendo tu posición y la respeto. Y eso es lo que van a encontrar en este libro. Hay posiciones que de repente dices, ¿cómo las compilas? ¿No? ¿Cómo las haces dialogar? Pero cuando empiezas a entender, como dice Nayeli, que todos tenemos en común una cosa, que estamos viendo al desastre como proceso, que es socialmente construido, que hay una vulnerabilidad, que de alguna manera el territorio es lo que articula a todas, porque a pesar de que algunos lo hacen desde los pueblos indígenas, otros lo hacen desde la historia, otros lo hacen desde la minería, otros lo hacen desde los megaproyectos, todos están hablando del territorio y las implicaciones que tiene el territorio en un mundo cada vez más moderno y donde las decisiones están mediadas en su gran mayoría por procesos económicos, por el capitalismo, que ve a la naturaleza como una mercancía en la cual hay que hacer negocio de ella, y esto es lo que está, al parecer, sin tener como esa
absoluta certeza, pecaríamos de ingenuos si pudiéramos decir que esa es la causa única, pero que sí es un elemento que se vuelve constante y que te permite entender lo que está pasando en todos los territorios, y sobre todo en los territorios indígenas, en donde dirías el desarrollo del capitalismo no está ahí, y sin embargo te das cuenta que es un factor importante para entender estos procesos de riesgo de desastre. Gracias. Ya no nos alcanza el tiempo para este bloque para preguntarle a Roberto Barrios, pero regresando le vamos a preguntar a él y a los demás por qué no aprendemos, por qué si ya entendimos o si ya está revisado, si ya está analizado el desastre como proceso que no es natural, este factor económico que tanto determina, por qué siempre son los huracanes a los que más afectan es a los más pobres, a los más vulnerables. ¿Por qué un huracán no golpea o no causa desastre en ciertas zonas económicas o socioeconómicas? En fin, sobre esto vamos a regresar. ¿Por qué no aprendemos de los desastres o de los riesgos que pues cíclicamente nos están visitando, ¿no? Y nada menos el que hace algunas semanas, en el mes de agosto, el huracán Grace, que bueno, pues también afectó de manera importante algunas regiones que ya hemos visto en años anteriores, cómo ocurren ciertos daños, ciertos impactos de este tipo de fenómenos. Bueno, vamos a ir a la pausa y regresando continuamos con esta charla. Estamos hablando sobre este nuevo libro que se ha presentado recientemente, Mediaciones de la Naturaleza y Sociedad en el Riesgo Desastre. Mientras los invito para que, bueno, pues dejen sus comentarios, opiniones a través de nuestra página de Facebook. Continuamos. El pasado 26 de agosto se realizó el conversatorio Archipiélago de Revillagigedo, Baluarte Natural del Pacífico Mexicano, como parte del proyecto México en el Patrimonio Mundial, que encabezan el Dr. David Vázquez, presidente del Colegio de San Luis, y Dr. Eduardo Rubén Saucedo, director del Museo Regional Potosino. Los expertos invitados dialogaron sobre el papel que juega la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en el ámbito de los sitios Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en México, además de la importancia en la gestión y el trabajo colaborativo entre los diversos actores de la sociedad y gobierno involucrados en la protección de áreas naturales declaradas como patrimonio. También se habló acerca de las principales investigaciones que se están realizando actualmente en el archipiélago de Revillagigedo, un grupo de islas en el Océano Pacífico que forman parte del estado mexicano de Colima, junto con las acciones de la Secretaría de Marina en su protección y las estrategias de restauración que se siguen. Puedes consultar este conversatorio en nuestra página de Facebook en la sección de videos. Bien, estamos de regreso, estamos platicando sobre el libro Mediaciones de la Naturaleza y Sociedad en el Riesgo Desastre. Ya nos decían nuestros invitados en sus diferentes intervenciones que el desastre es un proceso socialmente construido, que el desastre no es natural y nosotros estamos acostumbrados, usted y yo, ciudadanos comunes, el ama de casa, el maestro jubilado que nos está viendo. Por cierto, un saludo al señor de los tacos en la avenida Hernán Cortés, que ahí tiene su tele prendida y nos sigue en el programa. Y bueno, pues este tipo de afirmaciones de los expertos a veces no nos quedan tan claras. Doctor Jorge Morán, cuéntanos así, explícanos con peras y manzanas por qué se dice que el desastre no es natural, que es un asunto socialmente construido, y nosotros casualmente vemos que dice que hay desastre cuando vino un huracán, cuestiones de naturaleza, o que hay un temblor, que hay un terremoto. Mira, voy a utilizar, perdón a los colegas que no conocen San Luis, están invitados cuando tengamos como mayores condiciones, seguramente podrán venir y a darles un recorrido. Pero alguna vez le explicaba a una profesora este proceso que es socialmente construido. Me decían, es que, ¿por qué se inunda, por ejemplo, el río Santiago? Y yo le decía, es que el río Santiago no es una avenida, es un río.
Y en el momento que a alguien se le ocurrió poner ahí una vialidad, porque la mayor parte del tiempo ese río no lleva agua, hizo creer que es una vialidad. Y entonces, cuando se inunda, las personas hacen como esta idea de que es un desastre o que es algo de la naturaleza, pero en realidad lo que decimos es que cuando nosotros ocupamos espacios que no están pensados o que no están diseñados o que no son óptimos, mejor dicho, para el desarrollo de ciertas actividades humanas, pasa eso. Entonces, cuando transitamos que de repente ya nos cerraron el río Santiago porque el agua está creciendo, pues es que ocupamos un río que es un río, que no esté todo el tiempo con agua, eso es otra cosa. Entonces, digamos, es una forma que a mí se me ocurrió en algún momento explicar en una conferencia sobre por qué son socialmente construidos los desastres. Ya, eso nos queda claro a los potosinos, así muy rapidito, pero bueno, para quienes no son potosinos, déjenme les digo que el río Santiago efectivamente es una vialidad en la que puedes cruzar la ciudad tranquilamente en 7-8 minutos, de polo a polo, pero que se vuelve un auténtico conflicto de circulación vial cuando no lo cierran. Y hasta nos enojamos, ¿no? Porque se nos olvida que efectivamente esa cosa hace muy pocos años todavía era un río. Muy bien, doctor Roberto Barrios, ¿por qué no aprendemos? Porque hemos visto hace muchas décadas, hace varios años, y cíclicamente, en temporada de huracanes, en los terremotos, incluso ahora, como decían hace poco, ¿no? Hasta la minería. ¿Por qué no aprendemos de estos riesgos, desastres y seguimos con procesos que están agravando o agudizando estas posibilidades negativas de impacto en la sociedad? Sí, no, es una pregunta de gran importancia y la respuesta es sumamente complicada. Veré qué puedo decir en un par de minutos, ¿no? Creo que hay varias cosas que tocar aquí, ¿no? Primero que estamos viendo condiciones de poder, que creo que al centro está esa relación entre la sociedad y la naturaleza, que creo que muy bien se ve en este volumen, ¿no? Poder económico, poder político. Entonces, esos son asuntos que muchas veces, desafortunadamente, no se resuelven fácilmente, ¿no? La otra es que también estamos viendo una fricción aquí, una tensión entre diferentes sistemas de conocimiento. Entonces, cuando hablamos acerca de aprender, tenemos por una perspectiva, por ejemplo, el punto de vista o el conocimiento que se está dando a través de geógrafas, geógrafos, antropólogas, que trabajan ese tema de la vulnerabilidad y el riesgo. Pero tenemos que entender también que el capitalismo, que vemos muy central en este libro como uno de los mecanismos para cómo se engendra el desastre riesgo, también tiene sus modos de conocimiento. No podemos olvidar que hay escuelas en Estados Unidos, hay escuelas de economía, hay universidades con departamentos de la administración de empresas que en sí enseñan, y en el mismo México, creo que Jesús Manuel y yo hemos visto cómo hay departamentos académicos que enseñan maneras de pensar neoliberales, como tipos de conocimiento que no están para ser dialogados, ¿no? Entonces, te doy un ejemplo rápido, sé que no tengo mucho tiempo. Cuando ocurrió el desastre detonado por el huracán Harvey en Houston, un personaje muy reconocido de la ciudad de Houston, que es profesor de gerencia de empresas en la Universidad de Stanford, escribió un ensayo para el periódico principal de Houston, el Houston Chronicle, diciendo: el huracán Harvey no fue un desastre. No fue un desastre porque solo murieron 89 personas. Solo perdimos 10% de nuestro Producto Bruto. Los seguros privados van a cubrir la mayoría de los desastres. Entonces, lo que él dijo es: el riesgo principal del huracán Harvey es que vamos a perder fe en nuestro sistema de autogobierno, que es el neoliberalismo, ¿no? Entonces, lo muy interesante para mí fue que él estaba usando el huracán Harvey también como evidencia para intensificar, para justificar un método de conocimiento dramáticamente diferente, fundamentalmente neoliberal. Y eso es un gran reto para nosotros, ¿no? Y tenemos que reconocer el espacio tan priorizado en el imaginario público, en el imaginario político del cálculo neoliberal, que es un cálculo en el cual se hace un cálculo necropolítico, en el cual se considera el costo-beneficio del sufrimiento humano, de la muerte del ser humano,
por ciertos tipos de ganancia. Entonces creo que el en sí tomar esa perspectiva de la vulnerabilidad y propuesta en este libro requiere una transformación radical de las maneras en que pensamos en sí del propio bienestar de México. ¿Cómo evaluamos el bienestar de los países en el mundo entero? Producto bruto, ¿no? ¿Cuánto capital estamos generando? El cual establece un cálculo que dice cierto número de mexicanos debe de morir, ciertas pérdidas de la vivienda de la gente son justificables, ¿no? Y eso por en sí es revolucionario, ¿no? Entonces, libros como este son parte de esa lucha, pero nuevamente estamos hablando con temas de poder a un nivel de la sociedad que no es una batalla fácil y que ya lleva más de 2 décadas, ¿no? Pero eso creo que yo siempre le digo a mis estudiantes o el público, que son las vidas de ellas y ellos que están en juego aquí. El público tiene que realizar que van a perder, porque las ganancias que se den no los van a beneficiar a ellas y a ellos. Pareciera que hasta las muertes tienen este signo de pesos, ¿no? Todo traducido en este sentido. Doctor Jesús Manuel Macías, ¿por qué no aprendemos? ¿Por qué siguen siendo los más pobres los que mueren, los más pobres a quienes se arrasan sus viviendas, los más pobres a quienes se deja en estado absoluto de indefensión y que solo cuando ocurren ese tipo de desastres llegan las promesas eternas del gobierno? Lo ha dicho muy bien Roberto. Yo voy a abundar un poco más sobre este asunto. El tema del riesgo de desastre es un tema que implica destrucción, que implica hacer una afectación a la vida cotidiana de la sociedad, de los grupos, etcétera, que eventualmente se ven afectados. Implica esta parte de la desgracia humana, pero también implica una necesidad de hacer inversiones para resarcir todos los daños, lo cual coloca al ámbito desastres en el ámbito económico, ¿no? Hay un conjunto de intereses enorme ahí que hace que esos intereses deriven muchas veces en las acciones que se van generando y que a veces eluden las contribuciones que se hacen desde el punto de vista científico para el conocimiento de las amenazas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el tema de los seguros, ¿no? Hay una importancia enorme en las compañías aseguradoras transnacionales para que les compren los seguros, porque en un momento dado llegaron a sobrecapitalizarse después de un huracán que afectó el sur de Florida en 1992, se sobrecapitalizaron, tuvieron que abrir mercados de seguro. Entonces, con esto desviaron mucho de las políticas, etcétera, etcétera, y se centraron en ciertos aspectos que a ellos les interesaba que fueran consumidos, ¿no? Los seguros. Y entonces esto derivó en cierta orientación de políticas de los gobiernos que no favorecieron las condiciones de vulnerabilidad, digamos, de la gente, sino que favorecieron la adquisición de seguros. Este es un ejemplo, Lidia, nada más de por qué no se aprende, porque, insisto, con este ejemplo que hay una serie de intereses muy poderosos que son los que van siempre tratando de capitalizar la afluencia de recursos para resarcir desastres o para prevenirlos, ¿no? Por eso las sociedades no se ven beneficiadas. Y eso es muy lamentable. Y eso yo creo que es una cuestión que tenemos que aprender y además, no solamente, yo lo digo ahora no como académico o como investigador, sino como ser social que vivo sujeto también a amenazas, ¿no? Y si tú me permites, quisiera destacar una cosa de este libro también, porque ya lo señalaron mis colegas, pero quiero hacer énfasis en este punto. Los capítulos que componen el libro son críticos, justamente en este mismo sentido, ¿no? No son capítulos que reproducen conceptos como se ha dado en esta parte en la que se ha prostituido, digamos, la academia con estos intereses que se califican como neoliberales, donde el punto es publicar y publicar y publicar, no importa si dices algo nuevo o no, sino que se publique, etcétera, para ir sumando puntos, ¿no? Las contribuciones de este libro son muy importantes, son contribuciones
que son originales, que son críticas y que sí dan luz sobre los problemas que tocan, ¿no? Entonces, insisto, y me verás ejerciendo el papel para el que fui invitado a este tu programa, que insisto en que la recomendación es que sí, efectivamente, lean este libro. Gracias. Gracias. Y que es un libro que podemos acceder todos, ¿no? A quien esté interesado en el tema, sea o no experto o especialista, digamos así, a ultranza, podemos entenderlo porque a todos nos involucra, porque a muchos nos interesa. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar este programa, esta charla. Y bueno, pues le preguntaremos a Nacheli su intervención sobre por qué no aprendemos y una conclusión con la que cerraremos con todos este espacio. Continuamos. Bien, estamos de regreso y vamos a cerrar esta charla. Estamos platicando con 4 expertos, 2 tuvieron que ver directamente en la coordinación de esta nueva obra editorial y 2 más de quienes nos hacen favor de acompañarnos, pues están comentando en torno a las aportaciones principales de este libro, Mediaciones de la Naturaleza y Sociedad en el Riesgo Desastre, que publican el CIESAS y el Colegio de San Luis. A través de nuestras redes sociales estarán viendo ustedes información sobre este libro ya disponible, dónde, cómo lo compran, etcétera. Y bueno, pues, o cómo lo descargan, porque supongo estará próximamente en versión electrónica, Jorge, o ya estoy metiendo la pata, cuéntanos. Bueno, ese es, el colegio tiene una política editorial de, igual que CIESAS, de tener libros electrónicos, entonces hay que esperar nada más los tiempos, pero ahí va a estar, ¿no? Muy bien. Doctora Nacheli Ruiz Rivera, cuéntanos por qué no aprendemos y tu conclusión en este último bloque. Gracias. Pues creo que, digamos, retomando algunos de los capítulos del libro, y que esto que hemos mencionado mucho de que se ve el desastre como proceso, creo que la ventaja de leer el texto es que precisamente nos da una idea de por qué no aprendemos, ¿no? Se ven en muchos casos, tanto en Brasil como en México, cómo durante muchos años hemos cometido, yo no le diría errores, y creo que es justo el punto al que quiero llegar. A veces vemos el desastre como una situación excepcional, o como alguien que se equivocó en una zonificación, o alguien que porque no tuvo remedio, pues se asentó en un área de riesgo, o alguien que pensando justamente en este balance costo-beneficio, pues decidió construir una carretera, decidió construir algo de infraestructura, pero en realidad creo que a lo que nos ayuda el libro es saber las partes que son muy sistemáticas del desastre, ¿no? O sea, no necesariamente son errores, no necesariamente son excepciones, no necesariamente son cosas que pasan una vez y bueno, porque Diosito se enojó. O sea, justamente eso es lo que está en el texto. Y creo que a eso lo ha fomentado mucho la política nacional de partir de la evaluación de daños y pérdidas, que es una cosa que los diversos autores del libro son muy críticos al respecto, ¿no? En realidad, la idea de centrar todo en daños y pérdidas justamente nos da esta visión que ya mencionaba Roberto, ¿no? De cuáles son las cosas cuál es nuestro riesgo permisible, ¿no? Hasta dónde nos podemos dar chance en afán de crecer, en afán de desarrollarnos, en afán de seguir con este
sistema y esta forma de apropiación de la naturaleza. Y creo que eso es algo importante de decir. Y la otra razón por la cual evidentemente no aprendemos es porque el conocimiento académico es un campo, pero el conocimiento que tienen las instituciones también es algo que se da de manera independiente y no necesariamente hay un diálogo entre lo que se sabe en la academia. Y de hecho, por ejemplo, hay muchos autores, incluso norteamericanos, que han dicho mucho, bueno, o sea, nuestros problemas no es que no se sepa qué pasa en los desastres. Y en México igual, no es que no sepamos qué pasa en los desastres, sabemos muy bien, lo que pasa es que ese conocimiento tampoco está integrado dentro del modelo político porque lo que estamos buscando son clientelas del desastre. Y así es como funciona el sistema, ¿no? O sea, no es una excepción, eso es lo que se está buscando. Entonces, si eso es lo que se está buscando y no se integra ese saber sobre los desastres dentro de las instituciones que toman decisiones, pues finalmente eso lo que genera son estos ciclos de repetición, ¿no? De los daños, las pérdidas, los damnificados, ¿no? Bueno, y eso es una cosa que se ve mucho en el texto. Y yo cerraría mi intervención mencionando algo que también está de alguna manera trabajado en los capítulos, sobre todo en los capítulos de reubicación, es algo que es muy, muy claro para mí, es el papel de los así llamados expertos, ¿no? Que eso es una cosa que tiene un gran papel en el análisis de riesgo. De hecho, esa es parte de la razón por la cual me parece que el concepto de el alto riesgo está equivocado, porque me parece que se analiza desde el punto de vista del experto y del fenómeno físico, pero no desde la persona. Porque si entendiéramos lo que le pasa a las personas, no estaríamos hablando de riesgo, sino de amenaza, porque las personas formamos parte del fenómeno global del riesgo, ¿no? Entonces creo que a los expertos no nos va muy bien en el papel que estamos jugando, es decir, en todo el proceso, y sobre todo aquel experto que, digamos, empuja la tecnología y el análisis científico para poder perpetuar el ciclo. Y creo que eso es lo que hay que romper, o sea, académicos que ayuden a romper el ciclo y a tener una visión de que no todo se arregla con ingeniería, sino que aquí lo que hace falta es hablar, pues sobre todo de nuestras instituciones, de nuestros saberes y de la justicia social que nos debemos. Muchísimas gracias por haber acompañado este espacio, doctora Nacheli Ruiz. Doctor Roberto Barrios, Universidad de Nueva Orleans, ¿qué nos dices a manera de conclusión? Y nuevamente quiero repetir lo que había dicho el profesor Jesús Manuel Macías, que hay que leer este volumen, ¿no? Y nuevamente hay que crear diálogos entre las instituciones, también para repetir lo que dijo Nacheli, y el conocimiento académico. Estamos viendo aquí en Estados Unidos ahorita otro desastre, un desastre de naturaleza política, por ejemplo, que es lo que está sucediendo en Afganistán. Que tiene mucho que ver con cómo no se ha aplicado el conocimiento antropológico, crítico, geográfico en las prácticas y políticas de las instituciones de desarrollo norteamericanas en Afganistán. Vimos 20 años en los cuales no se aplicaron conocimientos críticos nuevamente de procesos de desarrollo que también impactan mucho a cómo se analiza la engendración, cómo se engendra un desastre, que también vemos con los capítulos de este libro, ¿no? Proyectos hidroeléctricos, proyectos de minería, como el desarrollo en sí crea tipo de destrucción y engendra en sí el tipo de riesgo que lleva a cabo un desastre. Necesitamos voluntad política para mejorar esos nexos de comunicación. El conocimiento crítico transformativo ya existe. Lo que necesitamos ahora es acción política, y creo que libros como este son partes fundamentales, ¿no? de ese diálogo. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Doctor Jesús Manuel Macías, en 2 minutitos, a manera de conclusión de esta intervención en este programa. Bien, nada más, muchas gracias. Agradecerte a ti por la invitación. Agradecerle, como nos recordaba mi colega Jorge Damián, a Beatriz Méndez, la otra coordinadora del libro, a Jorge Damián, que gracias a ellos se impulsó y este libro finalmente vio la luz pública. Muchas gracias a ellos, a todos los colaboradores del libro, a Roberto Barrios, un colega también muy apreciado, a Nacheli Ruiz también, mi agradecimiento y mi reconocimiento a todos.
Y eso es todo. Yo termino invitando de nueva cuenta a los que nos ven para que puedan tener acceso a ese libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Jorge Damián, gracias por haber hecho posible este programa y, por cierto, mencionamos que en algunas semanas estaremos grabando otro programa precisamente ya en torno a, pues esta Día Nacional de la Protección Civil, pero con las invitadas que hoy no pudieron coincidir, entre ellas la doctora Beatriz Méndez. Doctor Jorge Morán, gracias. Te queda como un minuto, pero como eres de casa, pues no hay problema. No es cierto. Gracias por haber hecho posible este espacio, doctor. Gracias a todos por coincidir en este proceso. Tomaste muy en serio lo de un minuto, pero bueno, invítanos a seguir las redes sociales del colegio porque ahí va a estar la grabación de la transmisión que está ya en algunos minutos disponible de la presentación de este libro. Gracias, doctor Jorge Morán. Gracias a ustedes. Bueno, pues ya nos despedimos. Gracias a todos por habernos acompañado, a nuestros invitados por haber hecho posible el programa de hoy. Les recuerdo que lo pueden encontrar en el canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Y también les recuerdo que, tenemos nuestra agenda Colsan, que se publica cada semana también ahí en YouTube, en redes sociales, y aquí se las presentamos antes de despedirnos. Gracias, pásela bien. Soy Lidia Huache. Hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante los próximos días. El Colegio de San Luis, en colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres, te invitan al Seminario Nacional Online, Construcción de Políticas de Igualdad y No Discriminación en Instituciones Formadoras de Docentes, de septiembre a noviembre 2021. Para mayores informes puedes contactarte a labgenero@colsan.edu.mx. Se realizará el segundo ciclo de conferencias Nanotecnología y Sociedad, de julio a febrero 2022, a las 16 horas a través de Blue Jeans. Para mayor información con la doctora Mónica Ansaldo al correo monica.ansaldo@colsan.edu.mx. El Colegio de San Luis será la sede del tercer taller internacional y anual de retórica. Retórica, interdisciplinaridad e internacionalidad, a realizarse del 22 al 26 de septiembre de 2021. Se transmitirán las conferencias a través de las redes sociales del Colsan y puedes consultar el programa completo en la página del evento. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales. Muévete, ve.